horas 17 minutos, continuamos en la brújula de la semana, esta producción de la Cooperativa de Comunicación La Brújula. Y uno de los temas que no termina de ser noticia, pero ya está instalado en la agenda. Claro. No digo, usted si me pregunta, si rastrea en Argentina, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es el hecho noticioso que hace que hoy estemos discutiendo la reforma laboral? Una posible reforma laboral. Una posible reforma laboral. No hay uno puntual. Hay una orientación, hay una serie de medidas en torno a eso, y lo que termina detonando esta discusión en Argentina es, sin lugar a dudas, la reforma laboral aprobada en Brasil. Claro. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué puede pasar en la Argentina? ¿Qué estamos discutiendo sobre posibilidades de Argentina? Para develarles esa incógnita es que nos comunicamos con el economista, nuestro amigo y colega Julio Gambina. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. ¿Cómo le va y qué le parece que es lo que ha detonado esta discusión? Digo, ¿por qué hoy se está discutiendo en la Argentina una posible reforma laboral? Bueno, hay un diagnóstico del gobierno Macri de que no llegan inversiones a la Argentina porque hay un costo laboral muy alto y por lo tanto en la ecuación de la relación capital-trabajo hay que reducir derechos, hay que cambiar las condiciones de empleo, cambiar las condiciones de trabajo, reducir los salarios, generar mejores condiciones para la rentabilidad de las empresas. Digamos, desde el punto de vista económico, todo el ingreso que recibe la población tiene origen en ingresos por ser propietario de medios de producción o por ser propietario de fuerza de trabajo. Digamos, nadie vive, claro, a no ser que sea por ganancia o por salario. El que nos roba en la calle roba a alguien que percibe salario o roba a alguien que percibe ganancias. El Estado cobra impuestos a los que cobran salario o a los que perciben ganancias. Los infantes que no están en condiciones de vivir por sus propios medios son hijos de quienes perciben ganancias o quienes perciben salario. Con lo cual, la distribución del ingreso ocurre entre los perceptores por ser propietarios de medios de producción o por ser propietarios de fuerza de trabajo. No hay mucha más vuelta que esa, digamos. No hay más vuelta que esa, y lo que está planteado es: lo que se lleva el salario se le resta la ganancia, o al revés. Y por lo tanto, en un gobierno pro empresa, pro ganancias, pro inversores, permanentemente se nos está diciendo que lo que hace falta para resolver los problemas de la economía argentina es que vengan inversores externos. Hay que crearles mejores condiciones para la ganancia. Por ejemplo, esta semana que pasó, la AFIP reglamentó un impuesto para cobrar a las ganancias financieras por operaciones entre residentes en el exterior, y como eso generó algunos ruidos en el mercado, en la desvalorización de las acciones de grandes empresas, lo que la AFIP, con acuerdo del Ministerio de Hacienda, resolvió fue suspender ese impuesto por 6 meses. Claro, no duró. Acostumbrados nos tienen a volver marcha atrás, pero creo que nunca habían vuelto marcha atrás tan rápido. No duró ni un día la medida. Nada. Dijeron, lo vamos a empezar a implementar, y un pequeño ruido derivado de la timidez del gobierno, que rápidamente se retrae, eso motivó la suspensión. Por eso el planteo formal, explícito del gobierno Macri es: acá hay que continuar la reforma laboral. Y digo continuar porque no es un tema nuevo, lamentablemente. La reforma laboral se instaló con fuerza en tiempos de la dictadura militar. Luego, en los años 90 fue fuerte. Acuérdense el famoso episodio de la Banelco, ya bajo el gobierno de la Alianza. Digamos que la reforma laboral en la Argentina es un intento de largo aliento que trata de hacer caer la ley que regula las relaciones laborales, que es una ley del año 74. La ley del trabajo en la Argentina es una ley que viene del año 1974, que es el año de mejor distribución del ingreso a favor de los trabajadores. Es el momento de mayor fuerza de los trabajadores, y por eso lograron
conquistar una cantidad de derechos laborales que se manifiestan en esa ley. Entre otras declaraciones, el presidente Mauricio Macri ha dicho que hay que modificar los convenios colectivos de trabajo. Algo que ya empezó, digo, con los petroleros. Por supuesto, el petrolero fue el modelo, fue marcar el camino de lo que se pretende modificar. Claro. Es lo que se llama la flexibilización de las relaciones laborales, una flexibilización a favor de las patronales. Es decir, que los trabajadores resignen derechos legales que tienen para de esa forma facilitar la contratación. Ese modelo con los petroleros se ha intentado llevar adelante en otros gremios y se va avanzando progresiva y paulatinamente, pero el objetivo es modificar todos los convenios colectivos de trabajo. El argumento es que esos acuerdos tienen que ver con el capitalismo del siglo pasado, y ahora estamos en un capitalismo del siglo XXI, que al ser distintos, en un capitalismo más flexible, hay que flexibilizar las relaciones salariales. Por ejemplo, fíjense, algo que aprobó Brasil es que la jornada laboral pueda ser de 12 horas. Parece mentira. Cuando hace más de 100 años se discutía la jornada de 8 horas, se plantea que la jornada sea de 12 horas. 12 horas algún día, y promediar en el conjunto de la jornada laboral las 8 horas. O sea, las 8 horas como promedio, claro, pero si un empleador quiere, un día, una semana, puede llevarla a la jornada a 12 horas. Bueno, eso en la Argentina se discutió en la década del 90, bajo la presidencia de Carlos Menem. O sea que Brasil acaba de aprobar la reforma laboral, y eso empuja y estimula a las clases dominantes, a las empresas, al gobierno argentino, a aplicar ese cambio que se hace en Brasil en la Argentina. Del mismo modo que Brasil se inspira en lo que Argentina intentó en la década del 90. Digamos que este es un proceso que no es solo de Brasil, ni solo de Argentina, sino que se inscribe en el marco de la fuerte ofensiva del capital contra el trabajo que hay en todo el mundo. Eso te iba a decir, digo, da la sensación cuando uno empieza a revisar las posiciones empresarias en el resto del mundo, que lo que hay es una avanzada global. Digo, ¿qué hay de fondo en esa avanzada global? Que lo que no está discutiendo otra cosa que el reparto de la torta. Digo, hay una crisis, ¿por qué ahora? Bueno, creo que el tema de fondo es una crisis que ya lleva 10 años. La crisis que estalló en el 2007, 2008, y que no termina de encontrar una salida, porque una crisis, cuando se habla de crisis capitalista, la crisis es porque hay dificultades para la valorización de los capitales. Claro. Hay crisis cuando no es tan sencillo resolver la ecuación de ganancias. En todo el mundo, principalmente en los países capitalistas más desarrollados, Estados Unidos, Europa, Japón, se las ingenian para encontrar mejores condiciones para hacer rentables sus inversiones. Por eso esa rentabilidad de las inversiones la encontraron en los llamados países emergentes en los últimos años, y la lograron invirtiendo en recursos naturales, en bienes comunes, en materias primas, y ahora buscan nuevas y mayores fuentes de rentabilidad. Por eso, así como en la Argentina explicamos que todo se divide entre ganancias y salarios, en el mundo también. Y como forma de salir de la crisis, lo que hay es un planteo de echar por la borda conquistas salariales, laborales, históricas. Si alguna vez rigió en el mundo el estado de bienestar, que son conquistas sociales, lo que hay que hacer es desmantelar eso. Es lo que se viene haciendo desde los años 70, 80, 90, y ese es un tema que está ahora en el centro de la atención de los países capitalistas desarrollados. Europa, por ejemplo, que es el último bastión del estado de bienestar, ahí se intentan terminar con esas conquistas, esos derechos de trabajadores, al punto tal que en la Organización Internacional del Trabajo, uno de los temas que se discute en los últimos años es el derecho a huelga. Increíble. Porque se dice, eso no existe en ningún lado, no está escrito. El derecho a huelga es una tradición histórica de la lucha de los trabajadores,
pero no está consagrado como un derecho explícito, escrito, y por lo tanto hay un acuerdo patronal y estatal de varios países para sacar el derecho de huelga como un tema de legislación positiva en el plano mundial. Es un tema que se las trae, que se discute en el plano mundial, y en el país que se puede, esto avanza y se castiga la posibilidad de que los trabajadores vayan a la huelga. Y te preguntaba esto, Julio, porque en realidad cuando uno lo piensa como una avanzada mundial, como un momento no solo de la Argentina, sino del capitalismo, digo, a nivel global, también se empieza a desdibujar la posibilidad de que más allá de los matices políticos, los grandes partidos lo pongan en cuestión, ¿no? Digo, no sé si importa mucho qué color es el que lleva el volante en esta situación. Mira, en general uno puede decir que no todo es lo mismo, siempre hay matices, pero la esencia es lo que manda los grandes capitales. Si vos mirás la Argentina de los últimos 40 años, para pensar tiempos de la crisis del 75, del golpe de Estado del 76, vos vas a ver una tendencia que con subas y bajas, con idas y vueltas, lo que hay es una consolidación de la transnacionalización de la economía argentina y de pérdida de derechos de los trabajadores. Cuando vos ves, por ejemplo, que en la Argentina hoy está consolidado en torno al 30% la irregularidad del empleo, que llegó a un máximo de 48% en plena crisis del 2001, te demuestra que la tendencia general desde el 75 para acá es a la desprotección de derechos de los trabajadores. Claro. Hay momentos de recuperación de ciertos derechos, por ejemplo, en los últimos años crecieron mucho las negociaciones colectivas de trabajo. No se puede no ver eso, pero al mismo tiempo, cuando el gobierno de Macri asume y despide tantos trabajadores estatales, la causa está en que esos trabajadores estaban con contratos irregulares. Claro. Si hubiesen estado en contratos regularizados, hubiese sido muy difícil que el gobierno Macri pudiera despedirlo. Por último, Julio, a ver, comparte una apreciación, a ver qué análisis haces. Digo, uno puede comparar la avanzada empresaria sobre los derechos laborales, por ejemplo, con la que se dio en los años 90. Ahora, da la sensación que a diferencia de los años 90, donde se puso, si querés, más, vamos a poner así, de punta el gobierno con los sindicatos, acá sería una avanzada que va más en acuerdo con los grandes sindicatos, o por lo menos con una política de cooptar a los grandes sindicatos, o te parece que también van, digo, porque no empiezan a aparecer, más allá de algunas declaraciones, que la reforma laboral toque los intereses de las corporaciones sindicales? Mira, la respuesta debería ser matizada, porque a ver, dale. En la ofensiva del capital contra el trabajo, uno tiene que ubicar en los años 90 el tema de las privatizaciones, por ejemplo. Claro, eso no tiene que ver directamente con las relaciones laborales, pero las privatizaciones supusieron muchos despidos, y las privatizaciones se hicieron con acuerdo en términos generales de la gran burocracia sindical en la Argentina. Claro, cuando se afectaron derechos laborales de manera directa, hubo algunas resistencias, sobre todo en el gobierno de la Alianza. Yo creo que este tema está vinculado a sindicalismo y peronismo. No se puede pensar el tema si no es en esa ecuación. Y claro, ha avanzado mucho en los últimos 40 años la política de conciliación de las burocracias sindicales con las patronales, con los gobiernos, y por eso aparece la debilidad de una CGT, por ejemplo, que posterga una medida de fuerza para el 22 de agosto. Claro. Aparece muy lejana en la coyuntura, pero también tanto la Corriente Federal como la CTA de los Trabajadores convocan una movilización para el 7 de agosto, y por razones electorales Cristina Fernández de Kirchner les hace bajar la movilización, lo que demuestra que hay algunos elementos de subordinación política o económica de las organizaciones gremiales con los gobiernos, con los partidos. Hay un problema de autonomía. Lo que se requiere es autonomía del movimiento sindical, del movimiento obrero, y una estrategia compartida, que evidentemente hoy una de las ausencias principales del movimiento obrero
es una estrategia común para enfrentar la ofensiva del capital contra el trabajo. Sin esa estrategia común, organizada de mutuo acuerdo para confrontar esta ofensiva, va a ser muy difícil ponerle freno. Julio, como siempre, clarísimo y un gusto tenerte al aire de la Brújula de la Semana. Te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo para ustedes, un gustazo. Charlábamos con Julio Gambina, economista político, docente también aquí en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad de Buenos Aires, y siempre claro, ¿no? Para desandar este nudo que empieza a aparecer en la discusión y que tiene estas características que tiene que ver con una avanzada mundial sobre los derechos laborales en un momento en que, lo diría más gráfico, como lo dijo acá algún entrevistado, la torta se hizo más chica y la pelea es ver quién agranda su porción y quién la chica, ¿no? Claro. Los contrincantes son los dueños de los medios de producción y el que pone el laburo. Bueno, me parece que si uno no entiende eso, que parece una cosa lejana, abstracta y conceptual, pero que tiene que ver con la de todos los días, que tiene que ver con lo que vamos a vivir, con lo que vivimos y con lo que se está discutiendo en las esferas de poder y también en cada taller, en cada fábrica de la ciudad. Hoy, cuando hablemos con nuestro entrevistado de las 11 de la Comisión Interna Sindar, vamos a charlar también un poquito en concreto cómo es eso hoy, claro, ¿no? Cómo se va viendo esa pelea. Pero bueno, no queríamos dejar de tenerlo a Julio Gambina en el programa. 10 horas 33 minutos.